a todos, feliz martes, bienvenidos a Zoom de Noticias. Ya comenzamos a viajar por el mundo con las historias y las noticias destacadas de esta semana y empezamos yéndonos a Madrid, al Palacio de Cibeles, que fue tomado por la alegría, la ilusión, gracias a un espectacular mapping navideño. Se los mostramos. Divinas estas imágenes y seguimos en tema navideño. Vamos a hablar de la ruta de los pesebres. Es en Caldas y les presentamos una escuela taller que diseñó 3 pesebres artesanales. Durante 2 meses fueron elaboradas cuidadosamente en la Escuela Taller Municipal las piezas de los 3 pesebres que por primera vez hacen parte de la ruta de los pesebres, acompañados de un árbol de 7 metros de altura y aprovechando materiales amigables con el medio ambiente. Con más de 100 piezas elaboradas por mujeres cabezas de hogar, como bastones, mini árboles, botas. Los pesebres de cocina han sido construidos a partir del desperdicio o el sobrante de la mazorca. Las modistas emprendieron el trabajo artesanal con dedicación, trabajando muchas horas al día para diseñar las figuras y terminarlas bien confeccionadas. Es un pesebre muy hermoso, lo hicimos a base de retacería, en el aprovechamiento de todos los retazos que sobraron de las prendas que se hicieron para los estudiantes. El recorrido muestra cada uno de los pesebres con detalle. En la representación de la Virgen María, San José, la mula y el buey. El movimiento y las luces convocan al fervor por el nacimiento del Niño Dios, según los elementos de cada área de estudio en la escuela. Una de ellas costura y tejeduría, la otra carpintería estructural y gastronomía. Estamos en este momento precisamente frente a uno de esos pesebres que pretende preservar ese patrimonio histórico de Salamina. Un Papá Noel de 2 metros también hace parte de la ruta que desde hoy revive la tradición del pesebre y la llegada del Niño Dios. Cambiemos de tema y vamos a hablar del COVID. Crece la presencia de la variante Omicron, también de la Delta, y continúan aumentando los casos en todo el mundo. Pero a pesar de esto, los viajes en pandemia ahora en fin de año pueden llegar a un récord. Nos informa de La Voz de América Adriana Arévalo con todos los detalles sobre este tema. Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones. Lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las 2, el esquema completo de vacunación. Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados, donde haya mucho público, usar siempre la máscara. En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas. Es importante, muy frecuente, el lavado de manos. Catherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado. Pienso que es importante continuar, viajar con las precauciones necesarias. Tapabocas, desinfectar las manos y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual
hay que continuar con el viaje. Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami. Y ahora nos vamos hasta Venezuela para hablar de comida, una tradición gastronómica de este país que, pese a la crisis económica que viven las personas, sigue uniendo a las familias en la Navidad. Se tratan de las hallacas y se los presentamos. Desde hace 14 años, esta familia venezolana se reúne en diciembre para preparar las hallacas que degustarán en Nochebuena. El tamal criollo se caracteriza por una variedad de ingredientes que suelen ser difíciles de pagar para cientos de ciudadanos en un país sacudido por una hiperinflación que suma 4 años y que ha liquidado el poder de compra. Sí, nosotros tenemos una realidad en Venezuela que no podemos tapar con un dedo y esa realidad nos obliga a ser muy meticulosos a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto que la economía de nosotros se ha visto afectada, también hacemos un esfuerzo en unión familiar por reunir a lo largo de todo un año. Para Sulimar Guatacha, durante el complejo y festivo proceso para elaborar el plato protagonista de la cena navideña, es inevitable pensar en quienes forman parte de los casi 6 millones de venezolanos que han emigrado por la crisis política y económica. Y quizás pues ahorita tenemos un hermano fuera del país, una sobrina, entonces siempre está esa nostalgia de que cuando nos volvemos a reunir. Aunque no hay acuerdo entre historiadores de la gastronomía sobre cuándo comenzó la tradición de comer hallacas en Navidad, sí tienen claro lo que simboliza para los venezolanos. En ese estuche de maíz hay mucho más que ingredientes, hay un sentimiento. Entonces, estemos fuera o dentro de nuestro país, siempre vamos a querer tener una hallaca en Navidad. Mercedes Oropesa es chef con 38 años de experiencia en cocina venezolana. Para ella, la hallaca rinde honores al mestizaje. Y además contiene muchos elementos que nos identifican como pueblo. O sea, es un desorden con orden, hay mucho colorido, hay mucho aroma, mucho sabor. En cada bocado hay una historia de arraigo. Es justamente eso lo que quiere preservar Sulimar cada diciembre. Yo siento que cuando esté viejita, mi hijo, mi sobrino grande, todos van a transmitir esta tradición a su familia. Creo que eso es lo único que uno le puede dejar a sus hijos. Pero no todos tendrán esta fortuna. En Venezuela, 9 de cada 10 ciudadanos viven en pobreza, según la encuesta de condiciones de vida. Algunas familias harán su mayor esfuerzo para mantener la tradición, reajustando la receta de la hallaca, limitando los ingredientes y reduciendo las porciones. Y nos vamos hasta los Estados Unidos. En este país se prevé aumentar 3 veces al año las tasas de interés. Les mostramos en el siguiente informe cómo funciona esto. El interés es el costo de pedir prestado o la recompensa por ahorrar. Se mide por un porcentaje o tasa. La tasa de interés más importante, que afecta a toda la economía, la establece el Banco Central de un país. Se llama tasa base. Los bancos centrales prestan dinero a los bancos comerciales, que a su vez prestan a empresas y particulares, cobrando intereses. El objetivo es que estos préstamos generen más gastos e inversiones y una economía saludable. Cuando un banco central reduce su tasa base, ahorrar se vuelve menos atractivo. Esto incita a las empresas a pedir dinero prestado para invertir en maquinaria o personal. Las personas se sienten más seguras de solicitar una hipoteca para comprar una casa o comprar un auto. La tarea principal de cualquier banco central es proporcionar condiciones para un crecimiento sostenible de la economía, una moneda estable y una baja inflación. Si los precios suben demasiado rápido, el Banco Central puede enfriar la economía subiendo las tasas de interés. Esto alentaría a las personas a ahorrar y gastar menos en bienes de consumo. En consecuencia, las empresas pensarían 2 veces antes de gastar en nuevos equipos y los minoristas podrían reducir los precios para alentar el comercio. Esto contribuye a bajar la inflación. Sin embargo, las personas con una hipoteca sufrirían el aumento de sus cuotas mensuales. En cualquier caso, las tasas base tienen un impacto en toda la población.
Es momento de hacer una pausa aquí en Zoom de Noticias, pero quédense porque tenemos todavía mucho para compartir con ustedes. Algunos de los temas, a modo de adelanto, se va a estar subastando el primer SMS que se envió en la historia. Además, un fenómeno muy particular, nieve en la ciudad de Alejandría. Y otro de los temas es un satélite que estudia el cambio climático que ya envió sus primeros informes. Tenemos mucho para compartir con ustedes después de esta tanda, pero ahora aprovechen para agarrar sus celulares, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @zoomdenoticias4. Nos encanta seguir aumentando día a día nuestra comunidad. Allí estamos compartiendo nuestras fotos y nuestros contenidos diarios. Hacemos una pausa, quédense allí porque ya venimos con más Zoom. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Seguimos con Zoom de Noticias, muchas gracias por estar del otro lado. Continúa en breve nuestro recorrido por el mundo, pero antes, ¿qué está pasando en nuestro país? Recibimos a Marcelo Irachet, nos trae un adelanto de la edición central de Telenoche. Adelante, Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Jimena? Muchas gracias, muy amable. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. ¿Saben qué? Lo principal hoy de Telenoche viene por varias novedades que vienen surgiendo en torno al tema de la pandemia del COVID. Por ejemplo, de un momento a otro se va a anunciar oficialmente por parte del Ministerio de Salud Pública que todo aquel que tenga 3 dosis, o sea, esté vacunado con las 3 dosis, y tiene contacto con un positivo, no va a tener que hacer cuarentena, tampoco se va a tener que hisopar, claro, si es que no tiene síntomas, pero esto da una mayor libertad. Además, se conoce algo más sobre el tema vinculado a la vacunación en los niños de 5 a 11 años. En cuanto a la agenda, se va a abrir seguramente en la segunda semana de enero. Van a ser inoculados los más pequeños a partir de la segunda quincena del mes de enero y en primer término va a ser para los que son población de riesgo. Y por otra parte, hay otra buena noticia también vinculado al tema de los viajes, porque la Unión Europea acaba de anunciar que acepta el certificado anti-COVID de Uruguay. ¿Qué implica esto en los hechos? Que aquellos que puedan van a poder viajar a la Unión Europea, van a poder circular libremente por todos los países de Europa que integran el grupo. Como contrapartida, Uruguay también acepta que todos los viajeros que vienen desde el bloque regional europeo puedan ingresar libremente a nuestro país. Algunos otros asuntos de destaque, por ejemplo, hay plenas negociaciones hasta ahora aún sobre 2 grandes situaciones que están preocupando vinculados al transporte interdepartamental. Por un lado, el conflicto en COPSA se está negociando en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por los atrasos que tiene la compañía con sus trabajadores. Y por otro lado, se está realizando una asamblea del interdepartamental que define, entre otras cosas, si acepta el acuerdo y qué es lo que va a pasar con el paro del jueves 23 de 24 horas que estaba programado. Vamos a estar en vivo con las últimas novedades. Además, en lo policial o quizás lo judicial, bueno, una condena muy fuerte, 28 años de prisión efectiva para 2 hermanas y un sicario. Entre los 3 coordinaron el asesinato de un barraquero en la zona de Barros Blancos hace ya 3 años. El hombre, la víctima, era pareja de una de estas mujeres que coordinó con su hermana contratar a otra persona, lo mataron. Tenemos toda la resolución para contarles. Por otra parte, también les vamos a estar informando sobre una serie de novedades que dio a conocer hoy el Poder Ejecutivo, beneficios para los hogares más vulnerables, con un bono de tarifa eléctrica, se habrán de otorgar una serie de subsidios y además lo relativo al seguro de paro con mayores flexibilidades para el sector rural y específicamente van a ser aún más las flexibilidades para los cañeros, son aproximadamente unos 1.500. Hoy en día cumplen con determinadas normas para acceder al seguro de paro. Bueno, pues bien, se les va a pedir menos jornales trabajados, menos tiempo para poder acceder a este beneficio. En materia deportiva, bueno, llegó Godín, habló de prácticamente todo, confirmó que se va del Cagliari, además, bueno, habló de
cómo fue la conversación que mantuvo ya con el nuevo técnico de la selección nacional, qué es lo que él espera para el futuro. Y ya que hablamos de Godín también y de la selección, contarles que se fijaron las fechas para los próximos 2 partidos que tendrá Uruguay por la eliminatoria. Primero en Paraguay, las fechas, los lugares y la hora, va a ser a las 20 los 2 partidos. En Paraguay primero y en Uruguay después el martes 1 de febrero aquí en el Estadio Centenario. Y para finalizar, Chile, todo el proceso de transición, hubo una reunión, le estaremos contando las novedades entre el presidente actual, Sebastián Piñera, y el Nobel presidente electo de Chile, Boric. Con todo esto y mucho más los esperamos en un ratito. 18:55, ahora Jimena tiene más un de noticias. Presentó Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Le agradecemos a Marcelo por este adelanto y es momento de hablar del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Canarias, que sigue mostrando signos de debilidad. Este viernes 24 se cumplirían 10 días del cese de su actividad. La observación, según el comité director del PVolca, corrobora los signos de agotamiento del proceso eruptivo, pero no descartan un repunte de la actividad. En la estación de Gedei se ha observado una pequeña deformación del terreno que comenzó en la mañana de ayer y que tras alcanzar el máximo de 8 centímetros sobre las 22 horas ha iniciado su reversión que continúa en el día de hoy. Para dar por acabado el proceso eruptivo, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 5 días. En cuanto al tremor, está a nivel de ruido de fondo y la sismicidad es de baja magnitud, inferior a 2.5 de magnitud en la escala MBLG y está en niveles muy bajos a todas las profundidades. La emisión de dióxido de azufre está en niveles muy bajos con respecto a los de ayer, con valores inferiores a 0.5 kilogramos por segundo. Las emisiones de dióxido de carbono en algunas zonas pueden ser peligrosas siempre y cuando se registren valores altos y estén en zonas no bien ventiladas y a alturas por debajo de 1 metro del suelo. Hay buenos niveles de calidad del aire a día de hoy, salvo la estación de San Antonio, con niveles irregulares en la madrugada a noche y también en zonas de La Bombilla, de Puerto Naos y El Remo en cuanto a las concentraciones de gases, que es actualmente la circunstancia que más nos está preocupando, toda vez que tenemos concentraciones de gases que están en valores de AEGL3, es decir, que son muy nocivos e incluso pudieran ser letales para las personas. ¿Y qué sabemos sobre el cambio climático? Bueno, un satélite chino que está estudiando este fenómeno envió sus primeros informes. Vamos a ver qué dicen. Un satélite de ciencias de la Tierra lanzado recientemente por China ha transmitido sus primeras imágenes de teledetección, según su desarrollador, la Academia de Ciencias de China. Utilizando las 3 cargas útiles de generadores de imágenes térmicas infrarrojas de baja luz y multiespectral, el satélite SDG-SAT-1 capturó imágenes de varias ciudades y regiones, incluidas Beijing, Shanghái, el delta del río Yangtze, el lago Namso, en la región autónoma del Tíbet y la prefectura de Aksu, en la región autónoma uigur de Xinjiang, así como la capital de Francia, París. Este satélite es el primer satélite destinado a monitorear los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y está diseñado para proporcionar datos de observación espacial para el seguimiento, evaluación y estudio de los indicadores que representan la interacción entre las actividades humanas y la naturaleza. El generador de imágenes de baja luz puede reflejar el nivel de desarrollo social y económico en un área y el patrón de asentamiento humano al detectar la intensidad y distribución de las luces nocturnas. El generador de imágenes multiespectral puede monitorear el índice de color del agua y la transparencia de varios cuerpos acuáticos turbios, y los datos multiespectrales pueden usarse para analizar cambios en glaciares, nieve derretida y cobertura de vegetación. El generador de imágenes térmicas infrarrojas puede analizar los cambios en la superficie de la Tierra y la temperatura del agua, así como la distribución de la energía térmica urbana, proporcionando datos básicos para el cultivo de cosechas, el control de plagas y el control de enfermedades. Abrimos el capítulo artístico aquí en Zoom y vamos a hablar de arte en Europa. ¿Cuáles son las propuestas más interesantes en museos que tiene el viejo continente? El Palacio Grassi, Punta de la Dogana, presenta una gran exposición dedicada al artista estadounidense Bruce Nauman. Centrada en una serie de videoinstalaciones que invitan a los visitantes a vivir una experiencia de inmersión a través de su percepción sensorial, su cuerpo y su mente.
En el Museo del Hermitage de San Petersburgo se ha inaugurado una gran exposición dedicada al artista Albrecht Dürer. Se exponen más de 400 grabados para conmemorar los 550 años de su nacimiento. El alemán fue uno de los principales artistas del Renacimiento y fue el primero en realizar simultáneamente xilografías y grabados en cobre. Elevó la xilografía a la categoría de alto arte, dotándolo de un grado de libertad creativa hasta entonces desconocido. Esta exposición está dedicada a Georges Remy, el polifacético artista conocido como Hergé. La muestra reúne una importante selección de documentos, dibujos originales y otras obras diversas del creador de Tintín, a través de las cuales los visitantes podrán descifrar el arte que hay detrás de este genio de la creación que desplegó todos los medios a su alcance para sus composiciones. Desde la ilustración a los dibujos animados, la publicidad, la impresión, el diseño de moda y las artes visuales. Y hablamos de cambio climático ahora porque un informe de la ONU encendió las alarmas al validar un nuevo récord de temperatura, calor en el Ártico. Se trata de 38 grados en una localidad rusa. Les ampliamos a continuación. Una nueva alerta sobre el cambio climático. Las Naciones Unidas reconocieron oficialmente la temperatura de 38 grados Celsius registrada el año pasado en Siberia como un nuevo récord para la región del Ártico. Según la Organización Meteorológica Mundial, el calor sofocante fue registrado el 20 de junio de 2020 en la localidad rusa de Verkhoyansk. Es la primera vez que esta organización incluye un récord de calor en el Ártico en sus informes sobre condiciones meteorológicas extremas. La agencia de la ONU añadió que el hecho coincide con una ola sin precedentes de máximos de temperatura en todo el mundo y que enciende las alarmas sobre el cambio climático. El año pasado, el promedio en la zona del Ártico de Siberia subió 10 grados Celsius por encima de lo normal durante gran parte del verano boreal, lo que atizó incendios y pérdidas masivas de hielo marino. Esta ola de calor también influyó en que 2020 fuera designado como uno de los 3 años más cálidos desde que existen registros a nivel mundial. El año pasado también se registró un máximo de 18,3 grados Celsius en la Antártida. Seguimos desarrollando temas y les pregunto, ¿saben algo sobre el caviar? Bueno, fue conocido siempre como el manjar de los zares, pero la producción de este producto ha cambiado desde los últimos tiempos hasta la actualidad. Vamos a verlo. Nadie espera que vuelvan los tiempos de la pesca salvaje del esturión en busca de sus preciadas huevas. Pero el caviar negro está a salvo. El nuevo paraíso son las piscifactorías, donde ya no hace falta sacrificar al prehistórico pez para saciar el apetito de los amantes del manjar de los zares. Rusia dejó de ser hace tiempo el mayor productor mundial del caviar legal, pero sigue siendo el origen de la reserva genética del esturión y de más de 20 especies hermanas de las que se extrae el mejor caviar. Analizan uno a uno los esturiones maduros, extrayendo muestras de caviar, que son observadas por microscopio tras ser literalmente cortadas por la mitad con una cuchilla de afeitar. Como resultado, casi 5 toneladas de caviar al año. Un envase de 50 gramos de caviar beluga, cuyas huevas tienen unos 3 o 4 milímetros de diámetro, cuesta en la tienda de Tiraspol en torno a 80 euros. Las huevas no se rompen en el paladar, se derriten, dice el prospecto. Y ahora de esas lindas imágenes que nos gusta compartir con ustedes en Zoom, se trata de un atardecer espectacular reflejado en los rascacielos de la ciudad de Nueva York.
Y ahora los invito a viajar a la ciudad de Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto, cuyas calles se vieron cubiertas de nieve este 19 de diciembre debido a las bajas temperaturas. Esto es un fenómeno muy poco habitual y se los mostramos. Y atención a los amantes del vino sobre esta noticia. Se estima en Nueva York que hay 12.000 bodegas, pero se trata de comercios, tiendas de barrio que en este momento están en conflicto con las aplicaciones de reparto. Les contamos todo sobre este tema. Las tradicionales bodegas o tiendas de barrio en Nueva York, uno de los motores económicos y parte de la historia de la ciudad, pero también un lugar de encuentro de la comunidad, están viendo peligrar su negocio por la llegada de una serie de compañías de entrega de alimentos que prometen sus entregas en cuestión de minutos. Los bodegueros temen que esta competencia lleven a estos negocios, casi todos de carácter familiar, a cerrar definitivamente, justo cuando se recuperan del impacto de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. De las 12.000 bodegas que se estima hay en Nueva York, casi todas están fuera de la zona céntrica, y aunque tienen servicios de entrega tradicionales, a pie o en bicicleta, no pueden competir con empresas que prometen entregas en 15 minutos o menos, mediante aplicaciones a las que el público accede con facilidad a través de la web. En una ciudad como Nueva York, donde el tiempo es oro, su éxito está siendo fulgurante. Y desde China también se está trabajando en el espacio para recolectar muestras volcánicas en la Luna. Ya tenemos informes sobre esto y se los mostramos. Un análisis de las rocas lunares que recolectó y trajo a la Tierra la misión Chang'e 5 de China sugiere que las muestras son un nuevo tipo de basalto lunar, lo que podría proporcionar una mejor comprensión de la actividad volcánica lunar. La sonda Chang'e 5 regresó a la Tierra el 17 de diciembre de 2020 tras haber recuperado un total de 1.731 gramos de muestras lunares, principalmente rocas y suelo de la superficie de la Luna. La Administración Nacional del Espacio de China entregó aproximadamente 17 gramos de muestras a 3 instituciones, cada una de las cuales se había postulado para participar en programas de investigación. Hemos descubierto un nuevo tipo de basalto que sugiere posibles erupciones volcánicas múltiples en la Luna, alrededor o en la zona de aterrizaje del Chang'e 5, ya que las rocas producidas en cada erupción son casi las mismas. Ya hemos encontrado basalto con niveles bajos e intermedios de titanio, y el descubrimiento de basalto con altos niveles de titanio demuestra que ha habido al menos 3 erupciones en la Luna. La razón por la cual después de 2.500 millones de años de evolución la Luna todavía tiene tanta energía en su interior para producir tanto magma y de dónde vino la energía no se conoce con certeza. Por lo tanto, continuaremos nuestra investigación para descubrirla. Atención a esta subasta muy particular. Se va a estar vendiendo como un NFT el primer SMS que fue enviado en la historia.
Y antes de despedirnos nos vamos hasta Cataluña. Se va a celebrar la Navidad en esta zona con restricciones por la pandemia. Los dejamos con este informe y les digo hasta mañana. Fue un placer compartir esta edición de Zoom de Noticias con ustedes y por supuesto nos reencontramos mañana a las 18:30 por la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Estamos peor que el año pasado a estas alturas. Con esta afirmación el Gobierno justifica la necesidad de aplicar nuevas restricciones. Necesita, eso sí, el aval judicial. De nuevo, toque de queda en Cataluña entre la 1 y las 6 de la mañana, límite de 10 personas en celebraciones, reducción de los aforos en la restauración al 50% y un 70% en comercios, cultura y gimnasios, y cierre del ocio nocturno. Las medidas entrarían en vigor la noche del jueves al viernes en plenas fiestas navideñas y tendrían una vigencia de 15 días. El Gobierno quiere frenar el avance desbocado de la variante Omicron, pero los sectores afectados no comparten estas restricciones. El presidente de la patronal del ocio nocturno, FECASARM, Joaquín Boada, augura una nueva ola de botellones en la calle y de fiestas ilegales para el último día del año. Es evidente que lo más importante era conseguir que la gente se vacunara y no destruir esa máquina que promueve la vacunación, como es, por ejemplo, ahora cuando se cierra el ocio nocturno y además se les provoca un perjuicio importantísimo a estos sectores económicos que ahora, por ejemplo, el sector del ocio nocturno deberá devolver todo el dinero que ha ingresado de las entradas, tendrá que rescindir los contratos que ha firmado con proveedores, artistas, actuaciones en directo. Los datos muestran que los contagios en Cataluña se han duplicado en tan solo una semana. Más de 5.000 nuevos afectados diarios, más de 1.300 hospitalizados por COVID, 340 en la UCI y una media de 17 fallecimientos al día. Cifras que hay que atajar, dice el Gobierno, y ante el enfado de los sectores afectados responde: el virus no avisa.